hurtar, a robar y a destruir. Eso vino, entonces es parte de la esencia de Satanás, el pueblo de los amalecitas. ¿Y quién no, hermanos, ha perdido cosas hablando de la lucha que tenemos contra el enemigo? Sobre todo, hermanos, cuando hablamos de nuestra familia. Yo sé que usted ahorita está pensando qué es lo que me dijo el pastor con eso de la guerra. Mire, si se acabara el mundo en este instante, ¿cuánta de nuestra familia no estuviese perdida, hermano? ¿Cuántos de nosotros? Porque muchos de los que amamos, muchos de los que decimos son mi familia de sangre, son de los que están cercanos a nosotros, están perdidos ahorita mismo, no por una guerra, pero sí por el pecado y por la consecuencia del pecado. Aquí en esta historia, mientras, David y su ejército se encontraban a unos pocos kilómetros de la ciudad, estaba sucediendo algo en la ciudad. Eran atacados por los amalecitas, por estos asesinos. Sin embargo, dice que no mataron a ninguno, que ninguno fue muerto, sino que se los llevaron cautivos. Los corazones del ejército de David y David mismo, pues estaban emocionados porque ellos estaban de regreso de otra batalla, iban ya de regreso a la ciudad de Siclac, y sabían que iban a su casa. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos que cuando vamos a la casa es como un sinónimo de descanso? ¿A poco no? Cuando de repente vamos al trabajo, ya vamos de regreso y dice, voy a descansar y voy para mi casa. Bueno, David y los suyos iban ellos con esa ilusión de encontrar a su familia, que su familia los recibiera, que su familia estuviera ahí atentos a lo que ellos iban a contarles, a narrarles de sus experiencias. Y ese pensamiento de ánimo, de alegría, prontamente se vio oscurecido porque a la distancia vieron que algo andaba mal. Vieron que salía humo de la ciudad, que estaba la ciudad incendiada, porque no era un humo normal, era algo que estaba denostando que algo había pasado. Dice la escritura que le prendieron fuego a toda la ciudad, y no sé si usted ha visto cuando hay una quemazón, pues se ve una nube oscura. Ayer creo que incendiaron por acá lo que va a ser el panteón o algo así, y nos dábamos cuenta porque estaba la nube oscura. De hecho, pues como que se veía un poco medio nublado, pero era por la parte del humo. Entonces imagínese usted todo un ejército que iba llegando a la ciudad y ver la ciudad encendida, la ciudad en llamas. Pues entonces su corazón cambia porque empieza a haber preocupación, desesperación de saber por su familia. Nadie los había recibido. Muchas preguntas estaban en la mente de estas personas, porque podían decir, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están aquellos que amo? Porque no vieron a nadie. Y es que, hermanos, el enemigo no viene para amagar que nos hace daño. El enemigo no viene a jugar. Recuerde lo que le he dicho. El diablo no juega a ser el diablo. Él es el diablo. Es el malo, representa lo malo. Y siempre va a querer hacer daño, siempre viene a prender fuego, siempre viene a lastimar, a destruir, viene a quemar todo, viene a destruir todo lo que amamos, hasta los mejores recuerdos, hermanos, todo lo que hayamos construido, todo lo que ha sido fruto de nuestro esfuerzo. Él lo quiere tirar abajo, lo quiere destruir. Cualquier esfuerzo que usted haga, Él lo quiere destruir, lo quiere saquear. Porque el enemigo a eso vino, a llevarse cautivo lo que tú más amas, lo que tú más deseas y lo que tú más quieres. Les recuerdo que hoy en día se ha llevado a nuestra familia, a mucha de nuestra familia. Se los ha llevado cautivos por medio de las adicciones. Son personas con vicios. Se los ha llevado cautivos por medio de mentira. Se los ha llevado muchas veces obligados por las malas decisiones que han tomado. No han matado tal vez físicamente a alguno de nuestra familia, pero están cautivos, están prisioneros, están apartados de las cosas de Dios. Y estas personas, los que estaban con David, estaban preocupados porque no sabían cómo estaba su familia, no sabían si estaban vivos o estaban muertos. La mente, hermanos, muchas veces nos juega malas pasadas porque cuando vemos algo diferente, distinto, nos imaginamos lo peor, ¿a poco no? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y las esperanzas empiezan a menguar. Puede ser, hermano, que la gente pues no haya perdido la dirección, pero a lo mejor sí ha perdido la salvación. ¿Cómo recuperarlos entonces?
cómo poder ir por ellos, cómo nosotros traer de nuevo y unir la familia, unir un matrimonio que se está despedazando, cómo unir a los que más amamos, hermanos, a nuestros hijos. Yo le hago una pregunta: ¿merecemos o merece nuestra familia que nosotros nos quedemos quietos, que nosotros no hagamos nada? Posiblemente usted diga, quizás sí, quizás no, no sé, a lo mejor usted está pensando, se lo merecen, ¿no?, que estén en esa situación, pero podemos pensar que muchas veces el enemigo se los lleva y nosotros nos quedamos cruzados de brazos, no hacemos nada, no nos movemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Mire, la misma historia, y quiero que vaya conmigo, ahí en el capítulo 30, la misma historia nos dice de al menos 3 acciones que podemos nosotros hacer para recuperar nuestra familia. Y la primera acción, hermanos, está en el versículo número 6, que dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, nuestro deber, nuestra manera de obrar ante una situación tal de ver una familia perdida es fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? David se fortaleció en Jehová, aunque todos los demás tenían otro pensamiento. Fíjese, el pensamiento del pueblo era apedrear a David, como si David hubiese sido el culpable. Tal vez estaban diciendo: oye, David, ¿por qué nos llevaste allá a la guerra y no pudimos defender aquí a la familia? Y se los llevaron presos. Pero el pensamiento de David no fue ese, sino el pensamiento y el actuar de David es fortalecerse en el Señor, porque también David había perdido a sus mujeres. Y mire, hermano, si usted no ama a su familia, si usted no ama a sus seres queridos, pues usted no va a tener un sentimiento por verlos perdidos. Pero si usted los ama, usted va a estar angustiado también, de pensar: ¿cómo le puedo hacer para recuperar a mi familia, para recuperar a mis hijos, para recuperar mi matrimonio, para recuperar a aquellos que amo? ¿Cómo le puedo hacer? Porque ya dijimos, ahorita están perdidos en el pecado, en el vicio, en el estar alejados de Dios. El Salmo 103 nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Qué tremendo nuestro Señor, hermano. Qué tremendo, porque Él nos va a desafiar siempre a volver a lo que Él es. Cuando nosotros buscamos fortalecernos, es por medio de la comunión personal con Él, de algo que hacemos con Él. No es de que le vayamos a mandar un mensaje y le digamos: Señor, mira, tengo este problema, y ahí pues me lo resuelves, ¿no? De hecho, yo mucho he criticado esta acción de algunas personas cuando vienen conmigo y me dicen: pastor, le voy a pedir que ore por mi hijo, porque anda en caminos diferentes, anda haciendo lo malo. Yo le digo: está bien, pero vamos a orar. No, ahí se lo encargo en sus oraciones, cuando tengan culto, ore por... Digo, pues entonces no estás preocupado por él. ¿Tu interés cuál es? Porque yo realmente, si yo tuviera un problema, una dificultad, y yo quisiera que Dios me ayudara, pues no necesitaría ir a buscar a alguien, yo directamente voy con Dios. Recuerda, hermanos, tenemos esa libertad ya con Dios, no hay intermediarios. Yo les agradezco en gran manera cuando acuden a mí, y los voy a apoyar siempre que me digan que los apoye en la oración. Pero aquel que ama al que está perdido, va a hacerlo personalmente. No va a esperar que alguien más lo haga. Qué tremendo, por eso le digo que David, a pesar de que los demás querían asesinarlo, querían matarlo, él toma la decisión de ser fortalecido por Dios. Porque, ok, la gente iba con David. ¿Y David con quién? ¿Con quién se podía fortalecer? Solamente con Dios. Y lo hizo David. En la Biblia y en el libro de Apocalipsis, el Señor nos hace un recordatorio en el capítulo 2, versículo 5, cuando le dice a la iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Eso pensando, hermanos, cuando no tenemos una comunión con Dios. Hay gente que quiere pedirle cosas a Dios.
pero no lo hace, ¿sabe por qué? Porque siente que ha hecho algo indigno delante de Dios, como diciendo, híjole, es que Dios a mí no me va a escuchar, por eso mejor le digo al pastor, ¿verdad? Les decía una hermanita, es que pastor, usted está más cerca de Dios que nosotros. Digo, ¿me está diciendo qué? ¿Que anda chueca o que anda...? ¿Por qué dice que si debemos estar igual, hermano? Ya lo vimos en la escuela hace rato. Igual, todos parejos, no porque yo soy el pastor y usted sea congregante, no va a estar usted a la altura, no. El mismo Dios y el mismo Espíritu que me fortalece a mí, es el mismo Dios y el mismo Espíritu que lo va a fortalecer a usted. Por eso es importante tener una comunión con Dios para poder hablar con Dios, para poder acudir con Dios. Fíjese, en el versículo 7 le dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y dice, y Abiatar le acercó el efod. Sí reconozco esta parte en cuestiones de que se acerquen con los líderes, hermanos de la iglesia, con nosotros como sus pastores, porque muchas veces tenemos que ser orientados. El ser fortalecido, en este caso David, no era solamente ser fortalecido de parte de Dios, sino que tenía que acudir a su líder, y su líder era el sacerdote Abiatar. Era el encargado del efod, el encargado de estar en esos rituales con Dios. Entonces, David lo que hace es que va y lo consulta. Le dice, acércame el efod. Recuerde que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Mas el que obedece al consejo, dice, es sabio, según lo que dice Proverbios 12:15. Pues él se ha de haber acercado con el sacerdote y le ha de haber dicho, oye, mira, estoy pasando esto y pasando lo otro. ¿Sabes qué? Acércame el efod porque hay que consultar a Dios. Mismo Proverbios, ahí en el capítulo 12, en otra versión, dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Cuando no pedimos consejo o ayuda, es porque muchas veces nuestro orgullo es muy grande, o porque no queremos dar a conocer el problema a los demás. Hay una frase que he escuchado, no aquí, pero la he escuchado en diferentes lugares, que luego se llega el momento de las peticiones, cuando vamos a orar todos juntos por alguna necesidad, y la gente dice, Señor, o le dice más bien dicho a los hermanos de la iglesia, hermanos, yo quiero que oren por mi necesidad. Y uno dice, bueno, ajá, pero ¿por qué vamos a orar? No, es que Dios ya sabe, ya conoce mi necesidad, nada más hay que orar por mi necesidad. Y yo creo, hermanos, que es una mala práctica, porque, pues, algo que hemos aprendido de parte de Dios es que oremos unos por otros, ¿a poco no? ¿Y cómo vamos a orar por algo que no sabemos? Eso nos lleva a otra pregunta, ¿por qué la gente no quiere que sepamos cuál es su necesidad? ¿Se avergüenzan tal vez? ¿Piensan que uno los va a criticar? El día de ayer, cuando hablábamos con los niños, hablábamos precisamente de respetar a los demás, de no estar criticando sus facciones físicas y demás, pero también en sus cuestiones emocionales o de problemas. Los seres humanos tienden mucho a criticar lejos de ayudar. Los malos cristianos son como los amigos de Job cuando estaba enfermo, que llegan y lejos de fortalecerlo, de decirle, oye, mira, pues vamos juntos a luchar, vamos juntos a salir del problema, seguramente algo has de haber hecho, por eso te está pasando tal cosa. Y seguramente y es un poco natural, pero es natural para aquel que no ama a su hermano, aquel que no busca el bien del demás. Buscar la dirección del Señor, hermanos, es fortalecernos en Dios. Y como hermanos, fortalecemos al que está en desgracia, orando unos por otros. Lo fortalecemos. Donde, hermanos, recuerde esto, donde no está Dios, no hay dirección que asegure nuestra victoria. Por eso Dios siempre tiene que estar presente. Nadie nos puede librar de una batalla si no es Dios. Y esto David lo sabía, hermano. Por eso yo lo invito a que no se rinda, que busque de Dios. Si tiene, hermanos, ese deseo de salvar a su familia, de recuperar a su familia, no se rinda.
No diga, no, es que ya no hay nada que hacer. Es que no quieren. Es que ellos andan en otras cosas. Insista. Aprenda a veces de las cosas que escuchamos en la calle, los famosos dichos del mundo. Hay uno que dice que tanto va el cántaro al agua que se rompe. Pero habla de la insistencia. No sabemos cuándo, pero hay que insistir. Muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí porque nuestra familia insistió con nosotros. Porque de entrada, y le aseguro que muchos rechazamos a Dios. La primera vez y lo rechazamos. La segunda vez y lo rechazamos. Pero hubo quien nos amó, quien oró por nosotros, quien estaba en comunión con Dios y estuvo luchando para que nosotros llegásemos a los pies del Señor. Y entonces insistieron una y otra vez para que nosotros nos acercáramos al Señor. El que se rinde, hermano, no va a poder ver la gloria de Dios al final. Por eso nosotros no debemos de rendir. Si usted se rindió, pues yo le recuerdo que si va a luchar por algo, que sea por su familia. Si usted va a pelear, no se vaya a pelear con el vecino, no piense que va a pelear en la guerra contra el enemigo aquel, no. Pelee contra el enemigo espiritual de Dios, pelee por aquel que le está arrebatando la familia. Por eso el Señor dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañadores, dice, de vosotros mismos. Aquellos que se engañan diciendo, no, es que Señor, yo estoy luchando por mi familia, estoy orando, pero en realidad no hacen nada. Si perseveramos en Dios, hermanos, podremos tener tal vez aliados inesperados. Alguien que nos pueda ayudar, alguien que ni siquiera pensamos nosotros que va a ser el que nos va a traer la ayuda. Mira, en la historia esta de David, cuando ellos van de camino a luchar contra los amalecitas, a recuperar a su familia, dice la palabra del Señor ahí en el versículo 10, que se encontraron cansados en el torrente de Besor, pero cuando estaban por allí hallaron en el campo a un hombre, dice, egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron también de beber agua. Fíjese, ¿cuántos creen que Dios puede usar a otra persona para bendecirte a ti? ¿Cuántos lo creen? A mí me ha pasado, Dios ha usado a mucha gente que no es cristiana, que no tiene nada que ver con Dios, y Dios la ha usado para bendecirme, para ayudarme. De lo más sorprendente que he vivido es cuando iniciamos el negocio de allá de Guerrero, porque yo sin dinero, venía yo de una crisis económica tremenda, no tenía a veces literal ni para las tortillas, pues me dieron mercancía fiada para vender y ahí fui haciendo pues un ahorradito y fui creciendo. Y las personas estas que me ayudaron ni los conocía yo. No habían sido mis amigos, no eran vecinos, no era nadie, era una persona que había conocido nada más porque sí. De repente en medio de nuestra plática le comenté algo de lo que yo estaba viviendo y me invitó a trabajar y me dice, oye, mira, aquí hay potencial, te puedes ayudar. Y de ahí surgió todo. Pero es porque Dios usa a veces muchas personas que no son del camino del Evangelio, pero las usa el Señor para bendecirnos. En el caso de David usó a este hombre que era un egipcio, fíjese hermano. Ni siquiera era amalecita, ni siquiera israelita, ni siquiera era de esa zona. Él era de tierras muy lejanas, de Egipto. Y lo usó el Señor para poder darle dirección a David de qué es lo que estaba sucediendo. Pero eso sí, hermano, había una cosa que no podía dejar David pasar. ¿Sabe qué es? Pelear. David tenía que pelear. No se iba a librar de ese esfuerzo. Y si nosotros queremos recuperar a nuestra familia, vamos a tener que pelear. A ver, diga conmigo, tengo que pelear. Y pelear, hermano, no es agarrarse a golpes con alguien. Pelear es negarse a rendirse. Porque muchas veces va a querer bajar las manos, va a decir, no, es que esto ya no tiene solución, pues ya que tenga que ser lo que vaya a ser. Incluso se atreven a decir que sea lo que Dios quiera. ¿Pues sabe qué quiere Dios? Que su familia esté unida, que su familia sea salva, que su familia conozca de Dios, es lo que Dios quiere. Y si usted dice, pues que sea lo que Dios quiere, pues póngase a pelear, hermano, y recupere a su cónyuge, recupere a sus hijos, recupere a sus padres, recupere esas cosas que le han sido arrebatadas por el enemigo. Porque todo lo que el enemigo le había arrebatado a David, dice la palabra que David
lo recuperó. A ver, diga conmigo, David lo recuperó. ¿Y a poco eso no le da ilusión a usted, hermano? Todo lo que David había perdido dice que no faltó nada, nada. Nadie se murió, nadie se perdió. Todo lo que se había perdido, David lo recuperó. ¿Y sabe qué? Eso mismo va a pasar con usted si usted lucha por su familia. Todo lo que está perdido, usted lo va a recuperar porque Dios le ha de dar la victoria completa. Aleluya. Porque Dios ha fortalecido a David y lo va a fortalecer a usted y usted no va a dejar de luchar. Gloria a Dios. ¿Quién más, hermanos, nos va a fortalecer en esa lucha? Fíjese, ¿hay alguien que va a luchar por nosotros? Alguien que nos diga, ¿sabes qué? No, tú no te preocupes, yo voy a ir a buscar a tu familia. ¿Cree que va a haber alguien así? ¿Conoce usted a alguien así? ¿Alguien más lo va a fortalecer? ¿Alguien más va a venir y le va a decir, mira, pues te voy a dar un masajito en tus hombros, órale, y lo que necesites? No, hermano, es muy difícil, tenemos que luchar nosotros, tenemos que hacerlo nosotros, pero lo vamos a hacer cuando caminemos juntamente con Dios. Porque si algo hemos aprendido de parte de Dios es que ya no peleamos solos. Dios está con nosotros y peleamos una batalla diferente, aleluya, porque Dios está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Por eso te digo, hermano, que si perseveramos, Dios nos va a poner los medios para recuperar a nuestra familia. Y si David, hermano, recuperó todo y aún más, porque dice que trajeron un botín. O sea, fueron a buscar a su familia, a sus hijos. Cuando llegaron, pues los vencieron. Dice que acabaron con todos los amalecitas, solamente unos cuantos que se habían ido en los camellos. Pero cuando llegan recuperan todo lo que perdieron y aún más porque se trajeron pues todo el botín. De hecho, algunos llegaban y decían, no, esos que se quedaron ahí, que se rindieron, esos no hay que darles, dijo David. No, todos, porque todos hemos perdido y todos hemos ahora sí que ser bendecidos por aquello que se recupera. Y créanme, cuando una familia es atraída nuevamente al Señor, todos salimos ganando, hermano. Todos. ¿A poco no se goza que el hijo de alguna hermana, que el hermano de alguien, que el papá de alguien se acerque a los caminos del Señor? ¿A poco no le da gozo? A mí me da mucho gozo, me da alegría. Le digo, gloria a Dios. Porque muchos sufrimos con la familia afuera. Y estamos sufriendo. A lo mejor no lo andamos publicando ahí en las redes sociales, pero sufrimos porque la gente no quiere de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, que se acerca la venida de nuestro Señor, que ya está cerca, no dejemos que se pierda. Porque le voy a contar una pequeña vivencia. Cuando recién me convertí yo, me dio mucho gozo saberme perdonado por Dios. Cuando yo entendí que el Señor iba a venir nuevamente, yo le dije, Señor, ya ven, ya estoy listo, estoy preparado. Cuando tú quieras, Señor, adelante. Pero iban pasando los días, iba pasando el tiempo, y me iba yo dando cuenta que faltaba mi familia. Faltaban mis hermanos, mis primos, mis amigos, mis conocidos, mis parientes. Y entonces le digo, ¿sabes qué, Señor? Creo que espérame tantito. Espérame. Porque si tú vienes, esos que andan perdidos, ahí se van a quedar ya perdidos. No va a haber oportunidad para ellos. Mejor espérame. Todavía falta que se les predique, todavía falta. Y a muchos les he hablado, unos me han bloqueado del celular, me bloquean de las redes sociales, ya no me contestan el teléfono, ya no me invitan a su familia, a sus festejos y demás, porque en la primera oportunidad les hablo del Evangelio. Pero no me rindo, yo sé que Dios ha de darnos la victoria en ese sentido. Y el ver este tipo de actos como el de ayer, que viene la guerra, pues me da el desafío de que ahora me tengo que esforzar lo doble o lo triple, porque Cristo viene, hermano. Cristo viene y la verdad yo no quiero que mi familia se pierda. No sé usted si usted quiere que su familia se pierda, que sigan en el vicio, que sigan haciendo cosas indebidas. Que yo sé que no, yo sé que su corazón es diferente. Y si usted realmente ama a su familia, va a pelear por ella. Tomemos el ejemplo de David. Luchemos, peleemos.
buscando primeramente la dirección de Dios, preguntándole a Dios qué más podemos hacer. Mire, todas estas actividades que hacemos no nada más son porque sí, es porque Dios realmente nos está respondiendo a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Yo le conté, hermano, de lo del Festiniño, 5 años buscando que nos dieran la oportunidad, no se pudo hasta ahorita. Y hubo resultado, hubo una aceptación del Evangelio de parte de los niños. Se recuperaron gente que estaba perdida. Todavía falta, sí, falta mucho, pero va a requerir que cada uno de nosotros peleemos, hermanos, para poder recuperar a la familia. Porque la familia, a pesar de que somos hermanos en la fe, la familia es de cada quien. Y usted tiene hijos, o parientes, o amigos,